Mi nombre es Alberto Quiroga. Tengo 66 años y mi propio yerno me dijo en mi cara que me mantenían por pena. Pero lo que él no sabía es que esa misma semana su banco lo iba a dejar sin un peso y que yo tenía información que podría salvarlo o hundirlo para siempre. Imagínate la situación. Un domingo después del almuerzo familiar, mientras tomábamos café en mi patio, mi yerno Germán se paró de la mesa como si fuera el dueño de la casa y me soltó las palabras más humillantes que me han dicho en 66 años de vida. Alberto, ya es hora de que hablemos claro. Nosotros te mantenemos acá por pena, porque no tenés a dónde ir, pero no podés seguir viviendo como un rey mientras nosotros nos matamos trabajando. Me quedé helado con la taza de café en la mano. El patio se quedó en silencio total. Solo se escuchaba el ruido de los chicos jugando en el fondo del jardín, ajenos a la bomba que acababa de explotar en la mesa familiar. Viviendo como un rey, yo que había construido esa casa con mis propias manos durante los fines de semana de 5 años, ladrillo por ladrillo, viga por viga. Yo que les había regalado el terreno de al lado para que construyeran la suya cuando se casaron. Yo que cuidaba a mis nietos todas las tardes mientras ellos trabajaban, que cocinaba, que limpiaba, que mantenía el jardín como si fuera el jardinero de la familia. Mi hija Carmen se quedó callada, mirando al piso, mordiendo el labio de esa manera que hacía cuando era chica, y sabía que algo estaba mal, pero no se animaba a contradecir a la autoridad, sin defenderme, sin decir una sola palabra en favor del hombre que había trabajado 35 años para darle todo lo que tenía. Como si las palabras crueles de su marido fueran una verdad que ella también pensaba, pero nunca se había animado a decir en voz alta. Germán siguió hablando como si estuviera dando una conferencia en la universidad, con esa superioridad que había desarrollado desde que se graduó de economista. Vos tenés que entender la realidad, Alberto. Esta casa cuesta mantener, la luz, el gas, el agua caliente, la comida, todo sale plata. Y nosotros no podemos seguir bancándote indefinidamente solo porque sos el papá de Carmen. Tenés que empezar a aportar más o buscar otro lugar donde vivir. Así de simple, así de simple. Como si echar a un viejo de 66 años de su propia casa fuera una decisión empresarial que se podía explicar con números y gráficos. Como si yo fuera un empleado improductivo al que había que despedir por razones económicas. Como si los 35 años que trabajé como soldador, los 50 años que viví en esa casa, los 6 años que cuidé a mis nietos todas las tardes, no valieran nada frente a las cuentas que no cerraban en la cabeza de mi yerno. Pero lo que Germán no sabía era que yo acababa de recibir una llamada muy particular 3 días antes, una llamada del doctor Ramírez, director del Banco Regional, donde él trabajaba desde hacía 15 años, como analista financiero senior. Una llamada donde me pedían mi colaboración urgente para un tema delicado que podía cambiar la vida de mi yerno de una manera que él jamás imaginaba. Una llamada que había puesto en mis manos el destino del mismo hombre que ahora me estaba humillando delante de toda la familia. Y ahora, después de escuchar cómo me trataba como si fuera una carga, después de escuchar que me mantenían por pena, después de ver cómo mi propia hija no movía un dedo para defenderme, yo tenía que decidir si usaba esa información para salvarlo o si dejaba que aprendiera una lección muy dura sobre el respeto a los mayores. Escuchá esta historia hasta el final porque lo que pasó esa semana cambió para siempre la relación en nuestra familia y te va a hacer pensar sobre cómo tratás a las personas que realmente te quieren. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia que te voy a contar habla de algo que pasa en muchas familias, pero que nadie se anima a contar. Para que entiendas bien esta historia y por qué las palabras de Germán me dolieron tanto, tengo que contarte quién soy yo realmente y cómo llegué a vivir en la misma casa que mi hija y mi yerno. Porque mi historia no es la de un viejo pobre que vive de caridad, sino la de un hombre que trabajó toda su vida con honor y que ahora tenía más sorpresas guardadas de las que su familia imaginaba. Me llamo Alberto Quiroga, y durante 35 años fui el mejor soldador especializado de toda la zona industrial de San Lorenzo. No era un soldador común,
de esos que trabajan en talleres pequeños, soldando rejas y portones. Era un soldador submarino, especialista en estructuras navales, de esos que se meten debajo del agua para reparar cascos de barcos de carga, tanques petroleros, plataformas marítimas. Empecé trabajando en los astilleros cuando tenía 20 años, recién casado con mi Rosa, que en paz descanse. En esa época, 1977, ser soldador submarino era un oficio respetado, bien pago, que te permitía mantener una familia con dignidad y hasta ahorrar para el futuro. Pero también era un trabajo peligroso que requería coraje, habilidad y muchos años de entrenamiento especializado. Trabajaba 6 días a la semana, 10 horas por día, soldando estructuras enormes para barcos que iban a navegar por todo el mundo. Era un trabajo duro, que te quemaba los ojos con las chispas del arco voltaico, que te endurecía las manos con las quemaduras del metal caliente, que te llenaba los pulmones de humo de soldadura. Pero yo lo hacía con orgullo porque sabía que cada peso que ganaba con esas manos quemadas se convertía en la casa donde vivía mi familia, en la ropa que vestía mi hija, en la educación que le estaba dando para que tuviera un futuro mejor que el mío. Las empresas navieras me peleaban entre ellas porque era uno de los pocos soldadores que se animaba a trabajar bajo el agua en condiciones extremas, soldando fracturas en cascos de barcos que valían millones de dólares. Me pagaban 3 veces más que a un soldador común porque mi trabajo podía salvar un barco entero o hundirlo si lo hacía mal. Era una responsabilidad enorme que llevé durante 35 años sin un solo error grave. Rosa y yo tuvimos solo una hija, Carmen. La adoramos desde el día que nació. Era una nena tranquila, estudiosa, que siempre sacaba las mejores notas en el colegio. Yo trabajaba como un animal para que nunca le faltara nada, para que pudiera estudiar en colegios privados, para que tuviera libros, ropa nueva, todo lo que nosotros no habíamos tenido cuando éramos chicos, en una familia de obreros del interior. Recuerdo que cuando Carmen tenía 8 años, me preguntó qué hacía en el trabajo. Le expliqué que yo arreglaba barcos que estaban rotos, que me metía en el agua con un traje especial para soldar las partes que se habían quebrado. «Papá, ¿y no te da miedo estar debajo del agua?», me preguntó con esos ojos grandes que tenía. «Un poquito, princesa, pero alguien tiene que hacerlo para que los barcos no se hundan. Y además, cada vez que arreglo un barco, gano la plata para comprarte los útiles del colegio». Cuando Carmen cumplió 18 años y se fue a estudiar Administración de Empresas a Rosario, Rosa y yo nos quedamos solos en esta casa de 4 habitaciones que habíamos construido pensando en una familia más grande que nunca llegó. Pero no nos importaba estar solos. Teníamos a nuestra princesa estudiando en la universidad para ser profesional y eso nos hacía sentir que todos los sacrificios habían valido la pena. Carmen conoció a Germán en la universidad durante el 2.º año de la carrera. Era un estudiante de economía, 2 años mayor que ella, hijo de comerciantes de Rosario que tenían una cadena de ferreterías pequeñas. Parecía un buen muchacho cuando me lo presentó en las vacaciones de invierno. Hablaba con respeto, tenía proyectos claros, planes de trabajar en un banco cuando se recibiera. Rosa y yo lo recibimos como a un hijo más porque veíamos que Carmen estaba enamorada y él parecía un joven serio. Durante los 2 años siguientes, Germán venía seguido a casa en las vacaciones y los fines de semana largos. Se sentaba conmigo en el patio después del almuerzo y me preguntaba sobre mi trabajo, sobre los barcos que había reparado, sobre los países donde había estado trabajando cuando las empresas me mandaban a puertos de Brasil, Uruguay, Chile. Parecía genuinamente interesado en conocer al papá de su novia, en entender de dónde venía Carmen y qué valores la habían formado. Se casaron cuando los dos terminaron la carrera. Yo les pagué la mitad de la boda porque quería que mi hija tuviera la fiesta que se merecía, con vestido blanco en una iglesia linda, con una recepción en un salón elegante donde pudieran invitar a todos sus amigos de la universidad y a nuestros familiares. Fue una boda hermosa, que nos costó 3 meses de sueldo, pero valió la pena ver la cara de felicidad de Carmen cuando bailó el vals con Germán. Después de la boda, les regalé el terreno que tenía al lado de mi casa para que construyeran su hogar. Era un terreno de 500 metros cuadrados
que había comprado años antes pensando en ampliar mi casa o construir un taller más grande, pero decidí dárselo a ellos para que estuvieran cerca de nosotros y para que no tuvieran que endeudarse comprando un lote en otra zona más cara. Germán consiguió trabajo inmediatamente en el Banco Regional como analista financiero junior. Era un banco importante de la zona, con sede central en Rosario y sucursales en todas las ciudades de la provincia, que tenía buena reputación y le daba estabilidad laboral, además de un sueldo más que decente para un recién recibido. Carmen empezó a trabajar en la administración de una empresa de transporte de cargas que tenía contratos con el puerto de San Lorenzo. Entre los dos ganaban muy bien para ser tan jóvenes. Tenían su casa nueva que habían construido con un crédito hipotecario, su auto 0 kilómetro que habían comprado con el sueldo de Germán, una vida cómoda donde no les faltaba nada y hasta podían darse algunos gustos como vacaciones en Brasil o cenas en restaurantes caros de Rosario los fines de semana. Durante los primeros años de matrimonio, todo funcionaba perfecto. Germán era un yerno ejemplar que venía a almorzar los domingos, que me traía regalos en mi cumpleaños, que se ofrecía a ayudarme con arreglos de la casa, que hablaba conmigo de fútbol y de política como si fuéramos amigos. Carmen estaba feliz con su matrimonio, con su trabajo, con la casa nueva, con los planes de formar una familia. Rosa murió hace 5 años de cáncer de mama. El diagnóstico llegó tarde, cuando la enfermedad ya se había extendido a otros órganos. Los últimos 6 meses fueron terribles para toda la familia. Carmen y Germán me ayudaron mucho durante la enfermedad, es verdad. Venían todas las noches después del trabajo para acompañarme con Rosa, para ayudarme a darle los remedios, para llevarla a las sesiones de quimioterapia cuando yo no podía manejar por el cansancio. Germán hasta se ofreció para pagar algunos medicamentos muy caros cuando mi jubilación y mis ahorros no alcanzaban. En esos momentos difíciles pensé que tenía el mejor yerno del mundo, un hombre generoso que trataba a mi esposa enferma como si fuera su propia madre. Rosa también lo quería mucho y siempre me decía: «Alberto, qué suerte que Carmen encontró un hombre así. Nuestros nietos van a tener un papá maravilloso». Después del funeral de Rosa, Carmen vino a casa una tarde llorando. «Papá», me dijo, «Germán y yo estuvimos hablando y no te queremos dejar solo en esta casa tan grande. Es demasiado espacio para una sola persona y además vas a estar muy triste acá con todos los recuerdos de mamá. Venite a vivir con nosotros unos meses hasta que te acomodes a la nueva situación». Pero Germán tuvo una idea mejor. En lugar de que yo me mudara a su casa de 2 habitaciones, propuso que ellos vinieran a vivir conmigo en esta casa de 4 habitaciones. «Suegro», me dijo, «así usted no tiene que cambiar sus costumbres, no tiene que dejar sus cosas, no tiene que adaptarse a un lugar nuevo. Nosotros nos adaptamos y todos vivimos cómodos sin molestarnos». Era una propuesta lógica y generosa. Ellos tenían una casa pequeña y yo tenía esta casa grande donde había vivido durante 25 años. Podíamos convivir perfectamente sin estorbarnos, cada uno con su espacio, compartiendo los gastos comunes, pero manteniendo nuestra independencia. Acepté la propuesta pensando que iba a ser bueno para todos, especialmente para los nietos que ellos planeaban tener. Al principio todo funcionaba como un reloj. Yo me levantaba temprano, como había hecho toda la vida. Hacía las compras en el mercado central, donde conocía a todos los comerciantes y conseguía los mejores precios. Preparaba el almuerzo para cuando ellos llegaran del trabajo, mantenía limpio el patio y el jardín que siempre había sido mi orgullo. Por las tardes, cuando nacieron mis nietos Mateo y Valentina, yo me convertí en el abuelo canguro que los cuidaba cuando volvían del colegio. Les daba la merienda, los ayudaba con la tarea, jugaba con ellos en el patio, los bañaba y les preparaba la cena para cuando llegaran Carmen y Germán del trabajo. Era una rutina que me hacía feliz, porque me sentía útil y porque adoraba a esos chicos que llenaban la casa de vida y alegría. Carmen y Germán llegaban del trabajo y encontraban la casa en orden, la comida hecha, los chicos bañados y con la tarea terminada, el jardín regado, la ropa lavada y colgada. Era como tener un empleado doméstico gratuito que además cuidaba a los nietos con amor de abuelo. Durante los primeros 2 años de esta convivencia,
Todos estábamos contentos con el arreglo, pero de a poco empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Germán hacia mí. Al principio eran comentarios pequeños que parecían inocentes, pero que tenían una punta de reproche. Alberto, gastaste mucha luz esta semana, ¿no te parece? Alberto, ¿compraste carne otra vez? Está carísima, deberíamos comer más pollo. Alberto, los chicos no necesitan tantos útiles nuevos para el colegio, con los del año pasado alcanza. Como si cada peso que se gastaba en la casa fuera una pérdida personal para él. Como si yo no tuviera derecho a comprar la comida que se me antojara con mi propia jubilación. Como si los gustos de un viejo de 60 años fueran caprichos innecesarios que la familia no podía permitirse. Como si mi presencia en la casa fuera una carga económica que había que controlar y limitar. Carmen empezó a cambiar también, pero de una manera más sutil. Ya no me consultaba las decisiones importantes de la casa. Ya no me pedía opinión sobre la educación de los chicos o sobre las compras grandes que querían hacer. Empezó a tratarme como si fuera un invitado que se había quedado demasiado tiempo, no como el dueño de la casa donde ellos habían venido a vivir por conveniencia propia. Las discusiones entre Carmen y Germán empezaron a ser más frecuentes y siempre tenían el mismo tema central: la plata. Germán se quejaba constantemente de los gastos, de que no alcanzaba el sueldo, de que tenían que mantener una casa muy grande con todos los gastos que eso implicaba. Carmen le daba la razón y hasta agregaba comentarios que me dolían en el alma. Papá podría vivir perfectamente en una habitación más pequeña, la escuché decir una noche cuando pensaban que yo estaba durmiendo. O podría ir a un hogar de ancianos donde esté mejor cuidado y nosotros tengamos más espacio para la familia. Un hogar de ancianos. Mi propia hija hablando de mandarme a un hogar de ancianos, como si yo fuera un objeto que ocupa lugar y hay que guardar en un depósito. Pero lo que más me dolía era la actitud de Germán con mis nietos. Al principio, cuando eran bebés, jugaba conmigo en el patio, me preguntaba sobre mi trabajo en los astilleros. Me pedía que les contara historias de cuando era joven y reparaba barcos en puertos de otros países. Parecía genuinamente interesado en que los chicos conocieran a su abuelo, en que entendieran de dónde venían, qué valores habían formado a su familia. Pero eso cambió. Ahora, cuando los chicos me buscaban para jugar, Germán les decía que no molestaran al abuelo, que el abuelo estaba cansado, que el abuelo necesitaba descansar. Les estaba enseñando que yo era un viejo frágil, que no podía participar de sus vidas, cuando la realidad era que yo tenía más energía para jugar con ellos que él cuando llegaba del banco. Mateo, que tiene 9 años y es un chico muy inteligente, me preguntó un día mientras lo ayudaba con la tarea de matemáticas: «Abuelo, ¿por qué papá dice que vos no tenés plata propia?» Yo le dije que no se preocupara por esas cosas de grandes, que el abuelo estaba bien y que lo único importante era que él estudiara mucho para ser un hombre exitoso como su papá. Pero por dentro me moría de vergüenza al saber que Germán les estaba enseñando a mis propios nietos que su abuelo era un pobre viejo que vivía de caridad. Las humillaciones fueron escalando gradualmente durante los últimos 2 años. Germán empezó a controlar cada cosa que yo hacía en mi propia casa. Si miraba televisión durante el día, me decía que estaba gastando luz al pedo. «Alberto, ¿vos sabés cuánto cuesta la luz? No podés tener la tele prendida todo el día para ver programas de viejos. Anda a la plaza a tomar sol, que te hace más bien». Si cocinaba algo especial para los chicos, me decía que estaba despilfarrando comida. «Alberto, ¿por qué les hiciste milanesas de ternera? Con pollo estaba bien, la carne está carísima y los chicos comen cualquier cosa». Si me compraba ropa nueva porque la que tenía estaba gastada después de 5 años de uso, me preguntaba con qué plata la había pagado, como si yo no tuviera derecho a vestirme decentemente con mi propia jubilación. Una tarde de marzo estaba regando las plantas del jardín que siempre había sido mi orgullo, donde tenía rosas, jazmines, un limonero que había plantado cuando nació Carmen, cuando Germán llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Tenía una cara seria que no le había visto nunca. «Alberto», me dijo con esa voz autoritaria que había desarrollado desde que se había convertido en supervisor en el banco, «tenemos que hablar ahora mismo». Se sentó en la reposera de hierro que yo mismo había soldado años atrás
como si fuera el dueño absoluto del patio, y me miró como si yo fuera un empleado al que estaba a punto de despedir por mal rendimiento. Mira, Alberto, la situación económica está muy complicada. En el banco están hablando de reducir personal, de bajar sueldos, de reestructurar toda la empresa. Yo no sé si voy a conservar mi puesto el año que viene. Nosotros no podemos seguir manteniendo una casa tan grande con todos estos gastos fijos. La luz, el gas, el agua caliente, la comida para 4 personas, los útiles de los chicos, la nafta, el seguro del auto, todo se fue a las nubes. Necesitamos que vos empieces a aportar mucho más de lo que aportás ahora, o que busques alguna alternativa que nos convenga a todos. ¿Qué clase de alternativa?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta que me iba a dar. No sé, Alberto. Algún lugar más barato donde puedas vivir solo. Un departamento chiquito, una pensión de jubilados, algo que esté más acorde a tus ingresos reales. Porque seamos sinceros una vez por todas, vos con tu jubilación mínima no podés pagar ni la 1/4 parte de lo que cuesta mantener esta casa como corresponde. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza durante días y días. Germán me estaba echando de mi propia casa con palabras educadas y argumentos económicos. Me estaba diciendo que yo era una carga financiera que ellos no podían seguir sosteniendo, que mi presencia en la casa era un lujo que la familia no se podía permitir. Y lo peor de todo era que Carmen no había dicho absolutamente nada para defenderme, para recordarle que esa casa era mía, que el terreno donde vivían era mi regalo, que yo cuidaba a sus hijos todas las tardes para que ella pudiera trabajar sin preocupaciones. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama pensando en todos los años que había trabajado para construir esa casa, en todos los sacrificios que había hecho para darle una buena vida a Carmen, en todos los domingos que había pasado soldando estructuras extras para ganar unos pesos más que les aseguraran un futuro mejor. Y ahora resulta que todo eso no valía nada frente a una planilla de Excel donde no cerraban los números. El domingo de esa semana fue cuando pasó lo que te conté al principio de esta historia. Germán se paró de la mesa después del almuerzo familiar con toda la tranquilidad del mundo y me soltó la frase más cruel que me han dicho en toda mi vida. Nosotros te mantenemos acá por pena, Alberto. Te mantenemos porque no tenés a dónde ir, pero no podés seguir viviendo como un rey mientras nosotros nos matamos trabajando. Pero había algo muy importante que él no sabía. 3 días antes de esa humillación pública, que me hizo delante de mis propios nietos, yo había recibido una llamada del doctor Ramírez, director general del Banco Regional, donde trabajaba Germán desde hacía 15 años. Una llamada que había cambiado completamente mi perspectiva sobre la situación familiar y que me había puesto en mis manos el destino del mismo hombre que ahora me trataba como basura. Don Alberto, me había dicho el doctor Ramírez por teléfono con una voz muy seria, necesito hablar con usted urgentemente sobre un tema muy delicado que involucra directamente a su yerno Germán. Es un asunto de extrema confidencialidad que no puede comentar con nadie hasta que yo le dé autorización expresa. ¿Podríamos vernos en privado mañana por la tarde? Es muy importante. Quedamos en encontrarnos en el café La Esquina del Centro a las 3 de la tarde del miércoles. Era un lugar discreto donde los jubilados íbamos a jugar al dominó y a conversar sobre fútbol, pero a esa hora de la tarde siempre estaba casi vacío. Cuando llegué, el doctor Ramírez ya me estaba esperando en una mesa del fondo, vestido con traje gris y cara de circunstancias. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con esa presencia que tienen las personas que manejan dinero y toman decisiones importantes. Lo conocía de vista, porque varias veces había ido al banco a hacer trámites y lo había visto saludando a Germán con cordialidad en los pasillos. Don Alberto me dijo después de que pedimos café y facturas, lo que le voy a contar no puede salir de esta mesa bajo ninguna circunstancia hasta que yo le dé autorización. ¿Está completamente claro? Le dije que sí, aunque por dentro tenía una sensación de angustia terrible. No podía imaginar qué cosa tan grave había hecho Germán como para que el director del banco me citara secretamente a mí, que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo financiero. Don Alberto,
siguió diciendo mientras revolvía el café nerviosamente, su yerno Germán tiene problemas muy serios en el banco. Hemos descubierto irregularidades muy graves en las cuentas que él maneja. Falta dinero, mucho dinero. Se me cayó el alma a los pies cuando escuché esas palabras. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. ¿Germán robando en el banco? No podía creerlo. Ese muchacho educado que hablaba de responsabilidad económica, que me controlaba cada peso que gastaba en la casa, que me decía que no podían mantenerme porque no alcanzaba la plata. ¿Era un ladrón? Doctor Ramírez, le dije tratando de mantener la compostura, ¿está completamente seguro de lo que me está diciendo? ¿No puede ser un error de los sistemas, una confusión con los números? Por desgracia, no hay ninguna duda, don Alberto. Llevamos 2 semanas enteras investigando a fondo, y todas las pruebas apuntan directamente a él. Ha estado desviando fondos de cuentas de clientes importantes hacia cuentas fantasmas que abrió con documentación falsificada. Estamos hablando de una suma que supera los 200,000 pesos, don Alberto. Es una cifra muy importante que compromete seriamente la estabilidad del banco y la confianza de nuestros clientes más importantes. Si esto se hace público, puede generar un escándalo que nos hunda a todos. 200,000 pesos. Era una cifra que me mareó y me hizo pensar en todas las veces que Germán me había reprochado por comprar 1 kilo de carne o por dejar una luz prendida de más. Era más dinero del que yo había ganado en 2 años completos de trabajo como soldador especializado. ¿Pero por qué me cuenta todo esto a mí?, le pregunté con la voz quebrada. Porque usted es soldador, don Alberto. Porque usted conoce el valor del trabajo honesto mejor que nadie. Porque sabemos que usted fue quien le enseñó a Germán sobre responsabilidad y valores familiares cuando empezó a salir con su hija. Porque creemos que usted es la única persona en su familia que puede hacer entrar en razón a ese muchacho antes de que esta situación se convierta en una tragedia para todos. El doctor Ramírez me explicó toda la situación con lujo de detalles que me helaron la sangre. Habían descubierto las irregularidades por casualidad durante una auditoría de rutina que hacían cada 6 meses para verificar el estado de las cuentas más importantes. Germán había estado muy inteligente durante casi 2 años, moviendo pequeñas cantidades cada mes, alterando registros computarizados, creando documentación falsa para justificar transferencias inexistentes. Pero finalmente el sistema de seguridad del banco había detectado el patrón sospechoso y había disparado todas las alarmas. La investigación interna que siguió había confirmado sin lugar a dudas que Germán era el único responsable de esas maniobras fraudulentas. Tenían pruebas documentales, registros de computadora, firmas falsificadas, todo un arsenal de evidencias que lo incriminaban directamente. Don Alberto, me dijo mirándome directo a los ojos, mañana viernes por la mañana vamos a confrontar a Germán con todas las pruebas que tenemos. Va a ser despedido inmediatamente sin indemnización y vamos a iniciar acciones legales contra él por estafa y falsificación de documentos. Pero antes de tomar esa medida definitiva, quería preguntarle si usted cree que hay alguna posibilidad de que él devuelva voluntariamente todo el dinero robado. ¿Por qué me pregunta eso específicamente a mí?, insistí. Porque usted es la única persona en la familia de Germán que tiene credibilidad moral, don Alberto. Porque sabemos que usted trabajó toda su vida con honestidad absoluta y que nunca le robó ni un peso a nadie. Porque francamente esperamos que usted pueda hacerlo entrar en razón y convencerlo de que devuelva el dinero antes de que esto se convierta en un escándalo público que destruya para siempre a toda su familia. Me fui de ese café con la cabeza hecha un remolino de emociones contradictorias. Por un lado sentía una bronca terrible al descubrir que mi yerno era un delincuente que había estado robando durante 2 años mientras me sermoneaba sobre gastos innecesarios. Por otro lado, sentía una angustia profunda al pensar en Carmen, en mis nietos, en lo que iba a pasar con la familia cuando esto se hiciera público. Mi yerno, ese muchacho educado que me hablaba de responsabilidad económica y de la necesidad de controlar los gastos, era un ladrón profesional que había robado 200,000 pesos del banco, y encima tenía la cara de piedra de decirme a mí
que no podía mantenerme en mi propia casa, cuando él estaba viviendo con dinero robado. La ironía era tan grande que me daba risa y llanto al mismo tiempo. El jueves por la noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierto en mi cama hasta el amanecer, pensando en todas las implicaciones de lo que había descubierto. Mi yerno era un ladrón que había estado robando durante 2 años mientras vivía en mi casa. Comía mi comida, usaba mi electricidad y encima me reprochaba por cada peso que yo gastaba de mi propia jubilación. Sabía que al día siguiente, viernes por la mañana, Germán iba a ser confrontado en el banco con todas las pruebas de su delito. Sabía que lo iban a echar inmediatamente y que probablemente lo iban a denunciar penalmente por estafa y falsificación de documentos. Sabía que mi hija Carmen se iba a enterar de que estaba casada con un delincuente y que mis nietos iban a tener que cargar con la vergüenza de tener un padre preso. Pero también pensaba en todas las humillaciones que había recibido durante los últimos 2 años, en las veces que Germán me había hecho sentir como una carga económica que la familia no podía sostener, en las veces que me había tratado como un mantenido que vivía de la caridad de otros, en la cara que había puesto Carmen cuando él me decía delante de mis nietos que me mantenían por pena. A las 7 de la mañana me levanté, me hice el primer café del día y me senté en la mesa de la cocina a esperar que empezara la tormenta. Sabía que ese viernes iba a cambiar todo para siempre. Sabía que Germán iba a descubrir que su mundo aparentemente perfecto era una mentira construida sobre dinero robado. Y sabía que yo tenía en mis manos la posibilidad de ayudarlo a salir del pozo o de dejarlo caer hasta el fondo. A las 9:30 de la mañana sonó mi teléfono. Era el doctor Ramírez con la voz alterada. «Don Alberto, acabamos de tener la reunión con su yerno». Como era de esperar, al principio negó todo categóricamente. Pero cuando le mostramos las pruebas documentales y los registros de computadora, se derrumbó completamente. Confesó todo. Está desesperado pidiendo una oportunidad para devolver el dinero y arreglar la situación. «¿Y qué le dijeron ustedes?», le pregunté. «Le dijimos que tiene hasta el lunes a primera hora para devolver los 200,000 pesos completos, sin faltarle ni un centavo. Si lo hace, consideraremos seriamente no hacer la denuncia penal, aunque igual va a ser despedido sin indemnización. Si no consigue devolver el dinero completo, va directo a la justicia penal sin ningún tipo de contemplación. Don Alberto, su yerno nos dijo que no tiene esa cantidad de plata disponible. Dice que la gastó toda y que no tiene manera de conseguirla en tan poco tiempo. Si eso es cierto, el lunes por la mañana va a ser arrestado por la policía en su propia casa, delante de su esposa y sus hijos. ¿Usted cree que está diciendo la verdad cuando dice que no tiene el dinero?». Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cocina durante 1 hora entera pensando. Germán no tenía 200,000 pesos ni los iba a conseguir en un fin de semana. Con su sueldo del banco, por más que fuera bueno y las deudas normales que tenía cualquier familia joven con casa propia y 2 hijos, era absolutamente imposible que pudiera juntar esa cantidad de dinero en 3 días. Iba a ir preso. Mi hija Carmen se iba a quedar sola con 2 chicos pequeños y casada con un delincuente condenado por estafa. Mis nietos iban a crecer con la vergüenza social de tener un padre ladrón, iban a ser señalados en el colegio, iban a sufrir toda la vida por los errores de su papá. La familia que yo había ayudado a construir se iba a destruir por la avaricia y la estupidez de Germán. A las 11 de la mañana llegó Carmen corriendo a casa desde su trabajo. Tenía los ojos rojos de haber llorado durante todo el camino desde la empresa de transportes hasta acá. Estaba desesperada, alterada, hablando tan rápido que apenas se le entendía lo que decía. «Papá, papá, necesito hablar urgentemente con vos. Germán está en problemas muy graves en el banco». Se sentó en la mesa de la cocina como cuando era una nena de 10 años y tenía algún problema en el colegio que no sabía cómo resolver. Tenía las manos temblorosas y hablaba entre lágrimas. «Papá, Germán me llamó hace 1 hora desde el banco. Dice que lo van a echar por un malentendido con unas cuentas. Dice que hay plata que no aparece y que lo están culpando a él porque es el responsable del sector. Un malentendido». Así le había explicado Germán a su esposa que había estado robando 200,000 pesos durante 2 años.
Carmen, querida, le dije tratando de mantener la calma, ¿qué clase de malentendido exactamente? No sé bien, papá. Algo muy complicado de números que no cierran, de transferencias que no están registradas, de plata que falta en algunas cuentas importantes. Germán jura que él no hizo nada malo, pero dice que como él es el encargado, lo van a hacer responsable de todo. Carmen siguió hablando sin parar. Papá, Germán dice que si consigue 200,000 pesos para el lunes, puede devolver toda la plata que falta y demostrar que él no robó nada. Dice que puede probar que fue un error del sistema, que alguien más debe haber movido esa plata sin autorización. Papá, vos conocés mucha gente. Vos trabajaste muchos años en los astilleros. ¿No podés ayudarnos a conseguir un préstamo de emergencia? Ahí estaba la situación que yo había estado esperando desde el miércoles. Mi hija, la misma que no me había defendido cuando su marido me humilló públicamente, la misma que había permitido que me trataran como una carga económica durante meses, la misma que había hablado de mandarme a un hogar de ancianos para que ellos tuvieran más espacio, ahora venía a pedirme ayuda para salvar a su marido ladrón. La misma hija que había permitido que Germán me controlara cada peso que gastaba de mi propia jubilación, que había escuchado en silencio cuando él me decía que me mantenían por pena, que había aceptado sin chistar que su marido me tratara como basura. Ahora quería que yo moviera cielo y tierra para conseguir 200,000 pesos y salvar al delincuente que me había faltado el respeto durante años. Le dije que lo iba a pensar durante el resto del día, que necesitaba analizar todas las posibilidades, que iba a hacer algunas llamadas para ver qué se podía hacer. Carmen se fue con una pequeña esperanza de que su papá, el viejo al que mantenían por pena, iba a encontrar la manera de resolver el problema más grande de sus vidas. Esa tarde hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí la caja de seguridad que tengo escondida en el placar de mi habitación y saqué todos los papeles que guardaba ahí desde hacía años. Papeles que Carmen no sabía que existían. Papeles que Germán jamás había imaginado que yo podía tener. Papeles que cambiaban completamente la percepción de quién era realmente Alberto Quiroga. Durante 35 años de trabajo como soldador especializado en estructuras navales, yo no había sido solamente un obrero más del montón. Mi especialidad en soldadura submarina me había convertido en uno de los técnicos más respetados y mejor pagados de toda la zona industrial. Las empresas navieras se peleaban entre ellas para contratarme porque era uno de los pocos soldadores que se animaba a trabajar bajo el agua en condiciones extremas. Cada peso extra que había ganado durante esos años lo había invertido inteligentemente en algo que mi familia nunca supo que existía. Había comprado acciones de la misma empresa naviera donde trabajaba, aprovechando que los empleados teníamos descuentos especiales y condiciones preferenciales. Cuando la empresa se privatizó en los años 90, esas acciones se multiplicaron por 10. Cuando se fusionó con una multinacional europea, se multiplicaron por 20. Además, con parte de mi indemnización cuando me jubilé, había comprado un departamento pequeño en el centro de Rosario que alquilaba a estudiantes universitarios. Era una inversión que me daba una renta mensual muy buena, mucho más de lo que había pagado originalmente por la propiedad. Con el paso de los años y la revalorización inmobiliaria, ese departamento ahora valía una pequeña fortuna. También había estado comprando dólares sistemáticamente desde que Carmen era adolescente. Cada peso extra que había podido ahorrar durante todos esos años de trabajo intensivo lo había convertido meticulosamente en dólares que guardaba en cajas de seguridad del banco. No eran cantidades enormes cada vez, pero año tras año, peso a peso, habían sumado una cantidad muy respetable que me daba tranquilidad económica. Nunca se lo había dicho a Carmen ni a Germán, porque quería que fuera una sorpresa para cuando yo me muriera. Tenía todo planeado perfectamente en un testamento que había redactado con un abogado 5 años atrás. Quería que un día, cuando yo ya no estuviera, Carmen abriera mi caja fuerte y se encontrara con una herencia que le resolviera la vida para siempre. Quería que ese día Carmen dijera con orgullo: mi papá era más inteligente y más previsor de lo que yo pensaba. Mi papá trabajó toda su vida no solo para mantenernos día a día, sino también para asegurarse de que tuviéramos un futuro económico sólido
cuando él ya no estuviera para protegernos. Mi papá me cuidó hasta después de muerto, porque sabía planificar para el largo plazo. Pero después de todo lo que había pasado durante los últimos meses, después de las humillaciones constantes, después de escuchar que me mantenían por pena, después de descubrir que mi yerno era un ladrón que me reprochaba mis gastos mientras robaba en el banco, había cambiado completamente de opinión sobre qué hacer con mi dinero. En total, tenía un patrimonio de más de 650,000 pesos. Alberto Quiroga, el soldador jubilado al que su yerno mantenía por pena, tenía 3 veces más dinero que todo lo que Germán había logrado acumular en su vida profesional. Su suegro inútil, el que supuestamente no aportaba nada productivo a la familia, tenía más patrimonio que cualquier cosa que ellos pudieran soñar. El sábado por la mañana, mientras Germán dormía con pastillas para los nervios después del peor día de su vida profesional, yo estaba tomando la decisión más importante de mis 66 años. No iba a ser víctima pasiva de la ingratitud y la falta de respeto de mi familia. Iba a usar mi dinero, pero con mis propias condiciones y para enseñar una lección que nunca se iban a olvidar. Cuando Germán finalmente se me acercó por la tarde, destruido y suplicante, le conté toda la verdad sobre mi patrimonio. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de que durante años había estado humillando al único hombre que podía salvarlo de la cárcel. Ese lunes fui al banco y pagué los 200,000 pesos para salvar a un hombre que me había tratado como basura. Pero no lo hice por él, lo hice por mis nietos y por Carmen. Y desde ese día, la relación en mi familia cambió para siempre. Germán aprendió a valorar el respeto y la honestidad. Carmen entendió lo que realmente significaba la familia. El proceso de reconstruir la confianza familiar no fue fácil ni rápido. Durante los primeros meses después del escándalo, hubo momentos muy duros donde pensé que tal vez había cometido un error al ayudar a Germán. Él estaba destruido emocionalmente, sin trabajo, sin autoestima, sintiendo que había perdido todo por sus propios errores. Carmen trabajaba turnos dobles para tratar de mantener a flote la economía familiar. Llegaba agotada todas las noches. Apenas tenía tiempo para hablar con los chicos. Los nietos me preguntaban por qué había tanto silencio en la casa, por qué sus papás parecían tan tristes todo el tiempo, por qué ya no había risas durante las cenas familiares. Pero lentamente, muy lentamente, empezamos a reconstruir los vínculos que se habían roto. Germán empezó a participar realmente en las tareas de la casa, no como una obligación, sino con genuino interés. Carmen volvió a pedirme consejos sobre la educación de los chicos, sobre decisiones importantes de la familia. Los domingos por la tarde volvimos a tener esas conversaciones largas en el patio donde hablábamos de todo y de nada, donde yo les contaba historias de mi trabajo en los astilleros, donde ellos me contaban sus preocupaciones y sus sueños. Era como si hubiéramos recuperado el alma familiar que habíamos perdido durante esos años de tensión y malentendidos. 6 meses después del episodio del banco, Germán consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Ganaba mucho menos que antes, pero era un empleo honesto que le permitía reconstruir su carrera desde cero, y lo más importante, había logrado controlar completamente su adicción al juego con ayuda profesional. Un año después de todo lo que había pasado, Germán me pidió una conversación privada en el mismo lugar donde me había humillado. «Alberto», me dijo con una humildad que nunca había mostrado antes, «quiero pedirte perdón no solo por lo que te dije, sino por la persona que fui durante todos estos años. Vos me enseñaste que la familia se construye con respeto, no con dinero. Hace 6 meses, Germán me trajo un sobre con dinero. Durante todo este tiempo he estado ahorrando para devolverte parte de lo que me prestaste», me dijo. «No es todo, pero es una muestra de que no me olvido de lo que hiciste por mí». Le dije que se quedara con la plata, pero él insistió. «Necesito hacer esto para sentirme digno otra vez», me explicó. La semana pasada, mi nieto Mateo me preguntó algo que me llegó al corazón. «Abuelo, ¿es verdad que vos sos rico como dice mamá?». Le expliqué que había trabajado mucho y ahorrado durante toda mi vida. «Entonces, ¿por qué antes papá decía que éramos pobres?». «Porque papá no sabía toda la verdad», le respondí.
y porque a veces no valoramos lo que tenemos hasta que corremos el riesgo de perderlo. Carmen me ha pedido varias veces que le explique cómo logré ahorrar tanto dinero siendo soldador. Se sorprendió cuando le conté sobre las inversiones, sobre las acciones que compré cuando nadie creía en la empresa, sobre la paciencia de esperar 30 años para que se revalorizaran. Papá, me dijo, vos podrías vivir en cualquier lado con esa plata. ¿Por qué seguís acá con nosotros? Porque esta es mi familia, le respondí. Porque acá están mis nietos. Porque la plata no sirve para nada si no tenés con quién compartir la vida. Pero ahora sé que me quieren por quien soy, no por lo que puedo darles. Han pasado 2 años desde aquel domingo, cuando Germán me dijo que me mantenían por pena. Hoy tengo una familia que me respeta, nietos que me adoran, y la satisfacción de haber enseñado una lección importante sobre el valor del perdón y la dignidad. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces trataste mal a alguien que te quería solo porque sabías que te iba a perdonar? ¿Cuántas veces diste por sentado el amor de tu familia? La vida me enseñó que el respeto no se mendiga, se gana, que a veces hay que perder todo para valorar lo que realmente importa. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para ti y dime desde qué país me estás escuchando. Porque al final, lo más importante no es cuánto dinero tenés guardado, sino cuánta familia verdadera construiste a tu alrededor. Y esa familia, a veces, hay que saber perderla para poder valorarla de verdad.